En la siguiente lección nos introduciremos en la normalización del diseño y la estructura o arquitectura del graph-Z. Una vez conocidos los elementos básicos y su comportamiento, nos centraremos en las distintas variantes que existen a la hora de organizarlos, así como algunas aplicaciones especiales de elementos que ya conocemos. En la normalización para la estructura del graph-Z propuesta por la IEC 848 encontramos los siguientes puntos: sucesión de etapas y transiciones, evolución, secuencia única, convergencia y divergencia en I y O, realización de saltos entre etapas no contiguas, realización y activación de bucles, subrutinas y macroetapas. Este tema lo dividiremos en dos lecciones. En esta nos centraremos en los 5 primeros puntos: la sucesión de etapas y transiciones, la evolución, la secuencia única y las convergencias y divergencias en I y O. Sucesión de etapas y transiciones. Como ya debemos conocer, el gráfico se debe representar con una sucesión de etapas, con acciones asociadas o no, y transiciones de forma alternada. Como muestra la diapositiva, no deben ni pueden existir dos etapas conectadas de forma consecutiva. Esta otra diapositiva muestra el otro error posible. Queda claro también que es incorrecta la conexión de dos transiciones consecutivas. Recordamos las normas de evolución. Validación de la transición. La etapa o etapas de entrada a la transición han de estar activas. Certeza de la receptividad asociada. Han de ser ciertas las condiciones de transición. Secuencia única. Este punto también nos puede resultar familiar, ya que hasta ahora solamente hemos trabajado con diseños de este tipo. Se denomina graph-Z de secuencia única a aquel que dispone de una única rama. El total de las etapas se irá validando una tras otra, activando sus respectivas acciones asociadas una vez se validen las receptividades asociadas a sus transiciones. Divergencia en I. En la lección anterior decíamos que se podían mantener dos o más etapas activas de forma simultánea, memorizándolas a través de una acción asociada condicionada a la activación de una memoria. Otra posibilidad de activar etapas de forma simultánea es utilizando las divergencias en I. Se representan mediante dos líneas paralelas horizontales a las que se conectan etapas y transiciones. Son puntos en los que una rama puede dividirse en tantas como sea necesario. Es condición necesaria que la receptividad de la transición de entrada sea cierta para que se activen las etapas posteriores. No es necesario que las distintas ramas tengan el mismo número de etapas. Cada rama evolucionará en función de su propia validación de etapas y receptividades asociadas. La diferencia de esta con la activación de memorias estriba en que en una divergencia I las etapas activadas están en función de la validación de la receptividad asociada de su transición de entrada y su desactivación en la validación de la receptividad asociada de su transición de salida. Por lo tanto, no existe ninguna función de memoria que altere la evolución lógica del gráfico. Cuando la receptividad A se valide, se activarán las etapas 7 y 8 de forma simultánea. Convergencia en I. Es el proceso que cerraría la divergencia. Se representan también mediante dos líneas paralelas horizontales a las que se conectan etapas y transiciones. Son puntos en los que varias ramas se unen en una única rama con una configuración algebraica I. El graph-Z continuará su evolución en una única rama cuando cada una de las ramas haya llegado a su etapa de espera. En este caso, la transición 6 se encontrará validada y su receptividad B dispuesta a confirmarse cuando las etapas 6 y 7 se encuentren activas. Perfectamente se puede dar el caso que las etapas 6 y 7 no se activen de forma simultánea, ya que cada una de las ramas depende de su propio proceso de evolución. De darse este caso, se produciría una espera en la línea de convergencia hasta que la etapa 6 y 7 se encuentren activas. Divergencia y convergencia en I.
Este ejemplo muestra las dos funciones representadas en un mismo gráfico. Hasta que la receptividad h no se valide, no se activarán de forma simultánea las etapas 3, 4 y 5. Cada una de estas seguirá su propia evolución y el gráfico no evolucionaría a la etapa número 9 si la receptividad R no se confirma, para lo cual se precisa la condición previa de la activación conjunta de las etapas 6, 7 y 8. Divergencia en O. Esta función nos permite que el gráfico evolucione por una rama u otra en función de sus receptividades de entrada. Se representa mediante una única línea horizontal a la que se conectan etapas y transiciones. No es necesario que las distintas ramas tengan el mismo número de etapas, pero sí es conveniente, aunque no obligatorio, que las receptividades de las transiciones sean excluyentes entre sí. La exclusión implicaría la imposibilidad de dualidad en la evolución de dos o más etapas o ramas de forma simultánea. Las etapas incluidas en la divergencia O se activarán únicamente cuando las receptividades asociadas de sus transiciones de entrada se validen como ciertas. Cada rama evolucionará en función de su propia validación de etapas y receptividades asociadas. Convergencia en O. Es el proceso que cerraría la divergencia. Se representan mediante una línea horizontal a la que se conectan etapas y transiciones. Son puntos en los que varias ramas se unen en una única rama con una configuración algebraica O. El graphet evolucionará desde la convergencia hacia la rama única cuando se valide alguna de las transiciones convergentes. Para que la etapa 8 se active, se debe validar la receptividad A o B. Divergencia y convergencia en O. Este ejemplo muestra las dos funciones representadas en un mismo gráfico. El gráfico evolucionaría a través de las etapas 2, 3 o 4 en función de sus receptividades de entrada. Asimismo, el gráfico convergería en la etapa 5 cuando se valide la receptividad D, E o F. Este ejemplo más práctico muestra la posibilidad de que un mismo motor gire en sentido izquierdo o derecho. En función de la activación de SB1 o SB2, el motor giraría en un sentido u otro. Una vez seleccionado el sentido de giro, la activación de su correspondiente orden de paro SQ3 o SQ4 devolverá a la etapa inicial la evolución del sistema, quedando en espera hasta una nueva orden de avance en un sentido u otro.